Hola fantasmitas, espero que todos hayan estado bien desde la última vez. Varias cosas han sucedido, más de lo que me siento con ánimos de mencionar. Polémicas, conflictos, todo, vaya año tenemos, ¿no? Bueno, una cosa es lo mejor de todo eso, que con temas de ciertos creadores de contenido, es que sus víctimas ya no se quedarán calladas, que ya tienen esa justicia que esperaban tanto. Yo sé que ya llegamos a la meta de suscriptores, pero, hace unos días, su tío, Broken, donó dinero para subir esta creepypasta, igual que hasta en Roblox me pidió que hablara de ella. En este año no he sido el más activo en cuestión de creador de contenido, y lo lamento, es solo que no he tenido un buen año hablando físicamente y mentalmente. Pero nada que ya no esté acostumbrado. Posiblemente en esta semana suba el especial y terminaré unas cosas del trabajo IRL o del proyecto del juego fanmade en el que soy artista. No se preocupen, que cuando salga completo lo jugaré en directo jejeje. En fin, toca ir con lo de siempre porque YouTube siempre me jala del cuerno si no lo digo. Si quieren apoyar este y los futuros vídeos del canal, en la descripción tendrán desde mi Ko-fi, a la opción de unirse a miembros del canal para que vean este y los demás vídeos antes que los demás. Aparte, tenemos recompensas diferentes dependiendo el rango jejeje. Y si no estás en una situación que te permita apoyar monetariamente, no te preocupes, con tu like y suscripción son más que suficientes. Quiero saber qué opinan de cada video, o qué temas les gustaría que trajera. Así que siempre estarán libres los comentarios de cada vídeo, sin pena, mis niños, que por algo siguen activados, porque me gusta leer qué opinan. Y, ahora sí, vamos con el tema del video. Soy un fan total de Sonic el Erizo, como todo el mundo. Me gustan los juegos más nuevos, pero no me importa jugar a los clásicos. No creo haber jugado nunca a juegos con fallos o hackeados, aunque no creo que quiera jugar a ninguno después de la experiencia que tuve. Todo empezó una agradable tarde de verano. Estaba jugando a Sonic Unleashed, me gustó cómo se pueden explorar los pueblos, hasta que vi, de reojo, que el cartero había llegado, había dejado algo en mi buzón como siempre y se había ido. Pausé el juego para ver qué había recibido en el correo. Lo único que había en el buzón era una caja de CD para ordenadores y una nota. La llevé dentro. Primero miré la nota y me di cuenta de que era de mi querido amigo Kyle, llamémosle así, de quien no había tenido noticias en 2 semanas. Lo sé porque reconocí su letra, aunque lo raro era su aspecto. Parecía mal escrito, garabateado y algo difícil de leer, como si a Kyle le costara escribirlo y lo hiciera con prisa. Esto es lo que escribió. Saludos Tom, no puedo más, tenía que deshacerme de esto de alguna manera antes de que fuera demasiado tarde, y esperaba que tú lo hicieras por mí. No puedo, me persigue, y si no destruyes este CD, él también irá a por ti, es demasiado rápido para mí. Por favor, Tom, destruye este maldito disco antes de que él también venga a por ti, es demasiado tarde para mí. Destruye el disco y lo destruirás a él, pero hazlo rápido o te atrapará. Ni siquiera juegues el juego, es lo que él quiere, simplemente destrúyelo. Por favor. Kyle. Bueno, eso sí que fue raro. Aunque Kyle es mi mejor amigo y no lo he visto en 2 semanas, no hice lo que me pidió. No pensé que un simple disco de juego le haría daño. Al fin y al cabo, es solo un juego, ¿no? Me equivoqué. En fin, miré el disco y parecía un CDR de ordenador normal, salvo que tenía escrito Sonic. Exe con rotulador negro, y era muy distinto a la letra de Kyle, lo que significa que debía haberlo conseguido de alguien más, como en una casa de empeños o en eBay. Cuando vi Sonic en la escritura del CD, me emocioné y quise jugarlo, ya que soy un gran fan de Sonic. Subí a mi habitación, encendí el ordenador, metí el disco e instalé el juego. Cuando apareció la pantalla de título, vi que era el primer juego de Sonic. Me quedé como genial. Porque, como dije antes, me gustaban los clásicos. Lo primero que noté fuera de lugar fue que al presionar el botón de inicio, vi por una fracción de segundo como la imagen del título se convertía en algo muy diferente, algo que ahora considero aterrador, antes de que el juego se apagara.
Recuerdo cómo se veía la imagen en esa fracción de segundo antes de que el juego se apagara. El cielo se había oscurecido, el emblema del título estaba oxidado y arruinado, la Sega 1991 ahora era la Sega 666, y el agua se había vuelto roja, como sangre, solo que se veía hiperrealista. Pero lo más extraño de esa fracción de segundo era Sonic. Sus ojos estaban completamente negros y sangraban, con dos puntos rojos brillantes mirándome fijamente, y su sonrisa se había ensanchado hasta el borde de su rostro. Me perturbó bastante esa imagen cuando la vi, aunque pensé que era solo un fallo y lo olvidé. Después de apagarse, se quedó así durante unos 10 segundos. Y entonces pasó otra cosa rara. Apareció la selección de guardados de Sonic del GO3 y pensé, ¿qué demonios hace esto en el primer juego de Sonic? En fin, entonces noté algo raro. El fondo era el cielo oscuro y nublado del nivel Bad Stardust Speedway de Sonic CD, y solo había 3 guardados. La música era la espeluznante Caverns of Winter de Earthbound, solo que extendida y parecía estar al revés. Y la imagen del guardado, donde se ve una vista previa del nivel en el que estás, es solo estática en rojo en los 3 archivos. Lo que más me asustó fue la selección de personajes. Solo mostraba a Tails, Knuckles y, para mi sorpresa, al Dr. Robotnik. Ahora sí que estaba seguro de que algo pasaba. Es decir, ¿cómo se puede jugar como Robotnik en un juego clásico de Sonic, por Dios? Fue entonces cuando me di cuenta de que no era un juego con fallos, sino un juego hackeado. Sí, definitivamente parecía hackeado, daba mucho miedo, pero como jugador inteligente, no me asusté, o al menos intenté no asustarme. Me dije a mí mismo que era solo un juego hackeado y que no tenía nada de malo. En fin, para quitarme ese miedo de encima, elegí el archivo 1 y a Tails, y cuando lo seleccioné y empecé, el juego se congeló unos 5 segundos, y oí una risa pixelada y espeluznante que se parecía muchísimo a la de Kefka de Final Fantasy antes de que se apagara. La pantalla se quedó en negro durante unos 10 segundos o más, luego mostró el típico título de nivel, excepto que las formas simplistas eran de diferentes tonos de rojo y el texto solo mostraba Corina, acto 1. La pantalla se atenuó y el título del nivel desapareció, revelando a Tails en la zona de la colina verde de Sonic 1. Sin embargo, la música era diferente. Sonaba como una melodía tranquila al revés. En fin, empecé a jugar y Tails empezó a correr como en cualquier juego clásico de Sonic. Lo curioso fue que, mientras Tails corría por el nivel, no había nada más que terreno llano y algunos árboles durante 5 minutos. Fue entonces cuando la música tranquila empezó a bajar a tonos profundos y lentos a medida que avanzaba. De repente vi algo y me detuve a ver qué era. Era uno de los pequeños animales que yacían muertos en el suelo sangrando. Fue entonces cuando la música empezó a disminuir la velocidad. Tails tenía una expresión de sorpresa y tristeza que nunca antes le había visto, así que le pedí que siguiera adelante, y mantuvo esa mirada de preocupación. Mientras seguía moviéndose, vi más animales muertos mientras Tails pasaba junto a ellos, cada vez más preocupado a medida que la música bajaba y pasaba junto a más animales muertos. Me impactó ver cómo morían todos, parecía como si alguien los hubiera matado de formas bastante espantosas. Una ardilla colgada de un árbol con lo que parecían ser sus entrañas colgando, un conejo con las 4 extremidades arrancadas y un pato con los ojos arrancados y la garganta cortada. Sentí náuseas al ver esta masacre y, al parecer, Tails también. Después de unos segundos, ya no había más animales y la música parecía haber parado, pero aún así mantuve a Tails para continuar. Un minuto después de que la música parara, Tails subía corriendo una colina y luego se detuvo. No fue hasta que vi por qué. Sonic estaba allí al otro lado de la pantalla, de espaldas a Tails y con los ojos cerrados. Tails parecía feliz de ver a Sonic, pero entonces su sonrisa se desvaneció, obviamente notando que Sonic no le respondía, o mejor dicho, actuaba como si no se diera cuenta de su presencia. Tails caminó lentamente hacia Sonic, y me di cuenta de que ni siquiera movía el teclado para que se moviera, así que esto debía de ser una escena cinemática. De repente, empecé a sentir un miedo creciente mientras Tails se acercaba a Sonic para llamar su atención. Sentí que Tails estaba en peligro y que algo malo iba a pasar. Escuché una leve estática que se hacía cada vez más fuerte a medida que Tails estaba a centímetros de Sonic, se detuvo y extendió la mano para tocarlo.
Ese presentimiento en mis entrañas se hacía más fuerte y sentí la necesidad de decirle a Tails que se alejara de Sonic a medida que la estática se hacía más fuerte. De repente, en una fracción de segundo, vi los ojos de Sonic abrirse. Estaban negros con esos puntos rojos brillantes, igual que en la imagen del título, aunque no sonreía. Cuando eso sucedió, la pantalla se volvió negra y el sonido de la estática se apagó. Se quedó en negro unos 7 segundos y luego apareció un texto blanco que decía: "Hola. ¿Quieres jugar conmigo?". En ese momento me dio un poco de miedo. No quería seguir con el juego, pero la curiosidad me venció cuando me llevaron a otro nivel cuyo título ahora decía escondite. Esta vez estaba en el nivel de Angel Island de Sonic 3 y parecía que todo estaba en llamas. Esta vez, Tails parecía muerto de miedo. De hecho, me miró y me hizo gestos frenéticos como si quisiera salir de la zona en la que se encontraba lo antes posible. Empezaba a asustarme. O sea, Tails estaba rompiendo la cuarta pared, intentando decirme que lo sacara de allí. Así que presioné la flecha con todas mis fuerzas y lo hice correr lo más rápido posible. Era una versión pixelada de ese tema espeluznante de cuando te encuentras con Shadow en el Ark, mientras Robotnik de Sonic Adventures 2 sonaba mientras hacía que Tails recorriera el bosque desolado, intentando ayudarlo a escapar de lo que fuera que intentaba. De repente, volví a oír esa risa espeluznante. Esa horrible risa de Kefka. Justo después de que pasaran 10 segundos, mientras ayudaba a Tails a correr por el bosque, y entonces empecé a ver destellos de Sonic apareciendo por toda la pantalla, de nuevo con esos ojos negros y rojos. La música cambió a ese tintineo de suspense y ahogo mientras veía a Sonic detrás de Tails, acercándose lentamente a él volando. Sonic no corría, estaba volando. La pose de vuelo de su sprite se parecía mucho a la de Metal Sonic en Sonic CD, excepto que era solo Sonic y volvía a tener los ojos negros y rojos, solo que esta vez tenía una sonrisa desquiciada. Parecía disfrutar del tormento que le estaba infligiendo al pobre zorrito mientras se acercaba a él. De repente, cuando Tails tropezó, otra escena, la música se detuvo y Sonic desapareció. Tails se quedó allí tendido y empezó a llorar durante 15 segundos. La escena fue bastante desgarradora y casi se me saltaron las lágrimas. Pero entonces Sonic apareció justo delante de Tails y Tails levantó la vista horrorizado. La sangre empezó a correr por los ojos ennegrecidos de Sonic mientras una sonrisa se dibujaba lentamente en su rostro mientras miraba al zorro horrorizado. No pude hacer nada más que observar. En una fracción de segundo, Sonic se abalanzó sobre Tails justo antes de que la pantalla se apagara. Se oyó un fuerte chirrido que solo duró 5 segundos. El mensaje regresó, pero esta vez decía: "Eres demasiado lento, ¿quieres intentarlo de nuevo?". Y luego vino esa risa espantosa. Me quedé tan impactado por lo que había pasado. ¿Acaso Sonic asesinó a Tails? No, no pudo haberlo hecho. Se supone que él y Tails son mejores amigos, ¿verdad? ¿Por qué Sonic le hizo eso? Me libré del susto al volver a la selección de personajes. El archivo de guardado de Tails era diferente. Tails ya no estaba en la caja, sino en la pantalla del televisor, que parpadeaba con estática roja. La expresión de Tails me asustó. Sus ojos estaban negros y sangraban, su pelaje naranja se había vuelto negro y tenía una expresión de angustia en el rostro. Intentando ignorarlo, elegí a Knuckles. La risa volvió a sonar y la pantalla se volvió negra, permaneciendo así otros 10 segundos. Esta vez, el nivel decía no puedes correr. Ya estaba completamente asustado. No sabía si era un fallo, una broma enfermiza. O algo por el estilo. Pero a pesar del miedo a lo que pasaría después, seguí jugando. El siguiente nivel se veía muy diferente. Tenía el suelo de la zona de Scrap Rain, pero el fondo del cielo parecía el del menú principal. Tenía un cielo nublado rojizo oscuro. Pero fue la música lo que más me inquietó. Sonaba como el tema de Gigas justo después de vencer a Poké y en Earthbound. También noté que Knuckles parecía asustado, igual que Tails, aunque no tanto, sino un poco nervioso. Rompió la cuarta pared igual que Tails y parecía inseguro de seguir adelante, pero lo hice avanzar de todos modos. Corrió por el sendero recto en este nivel oscuro, y mientras lo hacía, la pantalla empezó a parpadear estática roja un par de veces y luego volvió a esa risa enloquecedora. Después de unos segundos de correr, vi varias manchas de sangre en el suelo metálico.
Sentí un miedo creciente, pensando que algo horrible le iba a pasar a Knuckles. Parecía mareado caminando por ese camino manchado de sangre, pero aún así lo animé a seguir. De repente, mientras Knuckles corría, Sonic apareció justo delante de él con esos ojos negros y rojos, y luego volvió a aparecer Estática Roja. Cuando la estática desapareció, solo se veía una pantalla negra con un texto que decía "Te encontré". Estaba asustado. Sonic ya había encontrado a Knuckles. ¿Qué estaba pasando? En fin, volvió a aparecer Estática Roja y volví al nivel. Knuckles parecía estar entrando en pánico, y Sonic no estaba por ningún lado. Y esta vez sonaba el chillido agudo del jefe final de Silent Hill 1. ¿Era algún tipo de batalla contra Sonic? Ojalá no lo fuera, de verdad. De repente, Sonic apareció justo detrás de Knuckles en lo que parecía humo negro pixelado. Hice que Knuckles se girara y le diera un puñetazo a Sonic, pero Sonic desapareció en humo negro pixelado antes de que pudiera asestarle un golpe. Esa risa horrible volvió a sonar. Entonces Sonic apareció detrás de Knuckles de nuevo, le hice dar otro puñetazo y Sonic desapareció de nuevo riendo. Knuckles entró en pánico aún más, e incluso yo sentí que me estaba volviendo loco. Sonic prácticamente estaba jugando con nosotros, estaba jugando un juego mental enfermizo y retorcido con Knuckles y conmigo. Se reprodujo otra escena mientras Knuckles caía de rodillas y se agarraba la cabeza sollozando. Sentí su agonía. Sonic nos estaba volviendo locos a ambos. Y entonces, en una fracción de segundo, Sonic se abalanzó sobre Knuckles y la pantalla se volvió negra con otro chirrido distorsionado que duró al menos 3 segundos. Apareció otro mensaje de texto. Tantas almas con las que jugar, tan poco tiempo. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Empecé a pensar que Sonic intentaba hablarme a través del juego. Pero estaba demasiado asustado para pensarlo. Volví al menú principal y esta vez, en el segundo recuadro de archivo, Knuckles aparecía en la pantalla del televisor. Su pelaje rojo se había oscurecido a un gris rojizo, sus rastas goteaban sangre y sus ojos estaban negros y sangraban, y tenía una expresión de tristeza. Empecé a pensar que esos eran los personajes reales atrapados en esas pantallas de televisión en los archivos guardados, pero no podía creerlo. No quería creerlo. Así que apagué el juego y me tomé un descanso. Me eché una siesta, aunque ojalá no, porque entonces empecé a tener una pesadilla de lo más inquietante. Estaba en la más absoluta oscuridad, aunque estaba bajo la luz de una lámpara que colgaba muy por encima de mi cabeza. Podía oír los gritos de Knuckles y Tails cerca. Decían cosas como: "Ayúdenos, ¿por qué nos entregaron a él? Y huyan, antes de que los atrape a ustedes también". Sus gritos se apagaron cuando oí la risa de Sonic, su risa. Se parecía mucho a la risa distorsionada de Kefka. Es muy divertido jugar contigo, niño, igual que tu amigo Kyle, aunque no duró mucho, tenía miedo y buscaba con la mirada el origen de la voz. Ya falta poco para que te unas a él y a mis otros amigos, lo vi caminando hacia mí, apareciendo y desapareciendo en varias direcciones. No puedes correr, niño. Ahora estás en mi mundo. Igual que los demás, cuando me agarró y vi su cara sangrante, con los ojos negros y rojos, sonriendo, me desperté asustado. Después de un par de horas, decidí seguir jugando. No sé por qué, pero tenía que saberlo, tenía que averiguar por qué estaba pasando esto. Así que encendí el ordenador, abrí el juego y seleccioné a Robotnik. Seguía pensando que era una locura jugar como Robotnik, pero en fin, el título del nivel volvió a aparecer y esta vez decía simplemente puntos suspensivos, lo cual me pareció realmente extraño. Esta vez me encontraba en una especie de pasillo que no parecía sacado de ningún juego clásico de Sonic, aunque tenía el estilo pixelado. El suelo era brillante y a cuadros, las paredes eran de un morado grisáceo oscuro con velas animadas y algunas manchas de sangre oscuras aquí y allá, y había una cortina roja oscura colgando en la parte superior de la pantalla. Cada 12 segundos aproximadamente, esa cortina roja se balanceaba muy lentamente, pero mientras jugabas apenas podías verla moverse. La música era extrañamente agradable. Un piano tocaba una canción triste pero a la vez tranquila, pero yo sabía que no era así. Era la canción que sonaba en el primer acto de Hill, solo que no estaba al revés. Robotnik no parecía tan nervioso como Tails y Knuckles, pero sí tenía una mirada de sospecha, como si estuviera un poco paranoico.
Hizo una pequeña animación cuando lo dejé ahí parado. Gira la cabeza a la izquierda y luego a la derecha al menos 2 veces y luego se encoge de hombros, como si no tuviera ni idea de dónde estaba ni de qué estaba pasando. Aunque estaba muerto de miedo por lo que iba a pasar, hice que Robotnik siguiera adelante. Hizo su animación de carrera habitual, ya sabes, cuando lo derrotas al final de un juego clásico de Sonic y lo persigues, mientras seguíamos avanzando por el pasillo. Entonces me detuve en un largo tramo de escaleras que bajaba. Ahora estaba nervioso, incluso Robotnik parecía inseguro, aunque seguía adelante. Mientras guiaba a Robotnik por las escaleras, noté que las paredes se habían vuelto más oscuras y rojizas. Las antorchas rojas ahora eran de un azul inquietante. Luego aterrizamos en otro pasillo, este más largo que el anterior, o al menos eso parecía, y luego bajamos otro tramo de escaleras, este mucho más largo, que nos llevó al menos un minuto completo. Y entonces oí la horrible risa de Kefka de nuevo y la música se fue apagando poco a poco hasta que se silenció. Al hacerlo, las paredes se volvieron de un rojo más oscuro y las antorchas se convirtieron en una llama negra. Cuando Robotnik aterrizó en el tercer pasillo, noté que parecía estar muy asustado, aunque intentó disimularlo. No podía culparlo, yo también estaba asustado. De repente, Sonic apareció justo delante de Robotnik, igual que Knuckles H, y luego una luz roja estática. La luz roja estática duró unos 15 segundos y luego me mostró una imagen de lo más desagradable. La imagen mostraba una imagen hiperrealista de Sonic de pie en la oscuridad, donde solo se podía ver su cara mientras su cabeza y torso se fundían en negro. Y cuando digo hiperrealista, me refiero a que parecía tan real que se podían ver las líneas de su pelaje azul, como si se pudiera sentir al tocar la pantalla. Su cara. Dios mío. Tenía la sonrisa más horrible que jamás había visto. Y eso es mucho decir teniendo en cuenta que vi esa imagen al principio del juego. Sus ojos, abiertos y negros, lloraban sangre una vez más, lo cual también parecía hiperrealista, y había 2 pequeños puntos rojos brillantes en esos ojos negros mirándome fijamente, como si me miraran fijamente a la mente. Su sonrisa era amplia y demoníaca, extendiéndose literalmente a los lados de su cara como la de un gato de Cheshire, solo que Sonic tenía colmillos muy afilados, muy parecidos a los dientes del hombre cerdo, pero de aspecto más feroz, algo amarillentos, y por su aspecto, tenía manchas de sangre y pequeños trozos de carne en los labios y colmillos, como si se hubiera comido algún animal. Contemplé esa imagen macabra durante unos buenos 30 segundos, sin apartar la vista de ella. Sentí como si realmente me estuviera mirando, como si me sonriera. Esa cara, solo tardó 10 segundos en grabarse en mi mente para siempre. Entonces la pantalla parpadeó con estática roja 3 veces más, y la tercera vez oí la risa de Kefka, solo que esta vez sonaba distorsionada, casi demoníaca. Volvió a la imagen, solo que esta vez sí que aparecía el texto, aunque estaba desordenado, pero fue prácticamente una de las cosas más horribles que he visto desde que tengo este juego. Yo soy Dios. Fue al leer ese mensaje mientras miraba a Sonic cuando me di cuenta de inmediato. Este Sonic era un monstruo puramente malvado, sádico, todopoderoso, de pesadilla y demente, y todas sus víctimas, incluyendo a Tails, Knuckles, Robotnik y posiblemente Kyle, son solo sus pequeños juguetes, y el juego es la puerta de entrada a su mundo caótico y de pesadilla, al mismísimo infierno en el que están atrapadas. De repente, en una fracción de segundo, grité mientras Sonic se abalanzaba sobre la pantalla, chillando con fuerza, con la boca abierta de par en par, revelando nada más que un abismo de oscuridad pura que giraba en espiral. Antes de que volviera la estática roja, esta vez mucho más fuerte y distorsionada, tan fuerte que me dolían los oídos. Grité y me agarré los oídos mientras la estática roja chillaba durante unos buenos 7 segundos. Luego se detuvo y no mostró nada más que una pantalla negra. Mientras estaba sentado mirando la pantalla negra, apareció un último mensaje. ¿Listo para la segunda ronda, Tom? La risa de Kefka, ahora más clara, como si Sonic estuviera justo detrás de mí, se reprodujo 3 veces mientras miraba el texto conmocionado y confundido. Entonces volví al menú principal y esta vez el tercer archivo guardado mostraba una imagen de Robotnik en el mismo estado de tormento que Tails y Knuckles. La piel de Robotnik se volvió gris opaca, su bigote se había caído y ennegrecido, sus gafas se rompieron y sangraban, y tenía una expresión de muerto en el rostro.
Miré a Tails, Knuckles y Robotnik y lloré un poco. Sentí lástima por la agonía que estaban padeciendo. Estaban atrapados para siempre en el juego, atormentados para siempre por ese horrible erizo, y siempre lo estarán. Entonces el ordenador se apagó solo. No podían volver a encenderlo, hiciera lo que hiciera. Me quedé sentado unos 25 segundos, horrorizado por lo que acababa de pasar. Sonic es la personificación del mal. Tortura a quienes juegan a su juego de más de una manera y luego, cuando se aburre, te arrastra al juego, literalmente al infierno, donde puede jugar contigo siempre, como si fuera su juguete. No puedo sacar el juego del ordenador. Creo que se ha quedado atascado, pero al menos he conseguido volver a encenderlo. Después de 25 segundos, oí una voz justo detrás de mí, como un susurro. Intenta que esto siga siendo interesante, Tom. Me giré para ver de dónde venía la voz, y lo que vi me hizo gritar. Sentado en mi cama, mirándome fijamente, había un peluche de Sonic, sonriendo con manchas de sangre bajo los ojos. Y bueno, fantasmitas, con eso termina el vídeo del día de hoy. Si bien, el creador de Sonic X, al menos el más famoso, fue funado por cuestiones muy horribles, en este canal no se planea apoyarlo de ninguna forma. Igual sé que el tema de Sonic X fue prácticamente robado de un youtuber chileno, pero esta historia fue aquella que se hizo popular cuando yo era un niño. Pero al final del día era otra creepypasta que sí o sí, debía estar en el canal. Aún si después Sonic X se pasó de un ente diabólico a casi uno por canon de su autor. Y dejando de lado las cosas horribles que hizo Yena, cumplí con mi parte de traer esta historia. Hablando del tema, quiero agradecer enormemente a Broken Trash por su super gracias para el canal, aun si había estado demasiado inactivo, siguió apoyando a la familia. Y como dije, en el video siguiente será el especial de 1.5K de fantasmitas en la familia, y de corazón les agradezco, pero dejaré un mensaje más especial para ese video, jejeje. Recuerden, mis niños, que no están solos, que a veces es importante hacer caso a nuestra intuición y saber poner límites cuando algo empiece a incomodarnos. También es fundamental aceptar nuestros propios errores y aprender de ellos para ser mejores personas. Jamás dejen de soñar y luchar por sus metas, que cada pequeño logro que hagan, importa muchísimo, y en serio, gracias, los quiero mucho, mis niños. Estoy orgulloso de ustedes. Yo soy Dodle Boyfriend, y esta fue una velada maravillosa a su lado. Cuídense, fantasmitas, y no dejen que la luz de sus linternas se apague.